Así nos narramos. Buenos días, buenas tardes. Yo soy Edith de Sixto y ese es el podcast Primera Persona del Singular, donde ustedes ya saben que nosotros no tenemos escenario porque el escenario eres tú. Y hoy nuestro escenario, pues ya saben, ¿no? Que siempre se viste de gala, hoy se viste de lujo, porque tenemos aquí a Israel Rossi. ¿Cómo estás, Israel? Es un gusto saludarte, querida amiga. Muchas gracias. Gracias a cada persona que le llega a este podcast. Me siento muy honrado con su presencia. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias por abrirnos el espacio, porque pues andas de arriba para abajo corriendo como siempre en la docencia. Sabemos que eres promotor cultural muy, o sea, te encanta siempre estar apoyando con la literatura a los jóvenes, a los niños, y aparte pues la política, ¿no? Que también ni se diga, ¿no? También tienes que andar haciendo un buen de cosas, pero platícales a nuestros amigos, ¿cómo te narras, Israel? Con todo gusto, querida amiga. No, hombre, bien, yo siempre he dicho que a mí me gusta que me digan Israel Rossi. Nunca me ha gustado que me digan doctor, ni licenciado, ni maestro, ni profe, ni ninguna particularidad. A mí me gusta mucho que me digan Isra. Se me hace un nombre neutro, se me hace un nombre que genera confianza, que es lo que siempre trato de hacer con las personas. Eso me lo enseñó la docencia. Sí. Debes de saber que yo soy profesor universitario, sí. Tanto en la licenciatura, ya en la Facultad de Derecho, en el Alma Mater, nuestra Universidad de la Nación, sí. como también en el posgrado. Imparto la cátedra de Derecho Constitucional y de Poder Legislativo. Me apasiona mucho la política, ustedes lo saben. Me desenvuelvo aquí en la Cámara de Senadores. Me siento muy honrado, me siento muy satisfecho de que seamos promotores no solamente de la cultura, sino también del pensamiento legal, que generemos a través del marco jurídico normativo, pues estructuras y replanteamientos del derecho. Entonces me siento muy contento de hacer eso. Mi labor pues no solamente es estar en la política, aquí en el Senado, o en la docencia. A mí me gusta mucho promover la cultura. Sí. Lo que hago y me apasiona es estar en territorio con mi gente, soy originario del pueblo de San Pablo Sotepec, allá en Milpa Alta, y pues obviamente me siento muy contento cuando voy a saludarles. Procuro hacerlo cada fin de semana. Yo tengo una agenda muy complicada, muy compleja entre semana, sí. Entre las actividades que tenemos aquí en el Senado de la República y la docencia, pues no me da para más, pero los fines de semana estoy allá. Me gusta mucho llevar mi libro. Ustedes deben de saber que hace 2 años presenté mi primer libro, El Bosque de las Sombras, que está en librerías. Con gusto te lo obsequio, querida amiga, es un honor para mí. Muchas gracias, al contrario. A partir de eso, pues me inspira mucho estar contando historias. Sí. Es una de mis grandes pasiones, junto con la política y junto con la docencia, hacer libros, proyectar historias, generar cuentos, narraciones. Me gusta mucho. Estoy ya por sacar mi segundo libro, Antiguos Dioses, te lo platico. Está en este año previsto que se haga ya la publicación del segundo libro, qué bien. Que te voy a invitar, por supuesto, les voy a invitar a todos ustedes para que me acompañen si son tan amables, pero estamos en eso. La narración que trato de hacer en Antiguos Dioses, pues es un replanteamiento en lo que hubiera sucedido si nosotros hubiéramos llegado a buenos acuerdos entre México Tenochtitlán y nuestra España que conquista, ¿no? Trata precisamente de esa cosmovisión que hubiéramos tenido, o esa singularidad que sucedió allá en ese acercamiento que tuvieron 2 culturas, la mesoamericana, la mexica, con la conquista española, con los españoles, que nos dolió mucho aquí. Pero si hubiera sido un planteamiento distinto, quizá con diálogo, quizá con otra forma de visualizarnos, hubiera sido distinta, ¿no? Yo siempre he provocado con mis libros o con las narrativas que tengo algunas formas de ética, algunas formas de convivencia mayor, sí, sobre todo pacífica. Y eso es lo que trato de hacer también. Siempre he tenido que el compromiso de una persona como escritor también debe de superar no solamente narrar historias, sino generar buenos vínculos, buenos caminos para que salgamos adelante, ¿no? Siempre he pensado que la literatura nos pacifica, sí, nos hace mejores personas y por consecuencia pues tenemos un gran compromiso. Eso es lo que vamos a plantear en Antiguos Dioses. En la Facultad de Derecho, pues bueno, a mí me gusta mucho generar también cambios sustantivos, y uno de los mejores cambios que he pensado yo, y además de la política, o quizá el primero después de ello, es la educación. Sí. La educación es el mejor instrumento de cambio, ¿no? Lo decía Paulo Freire, lo dice Nelson Mandela, y tienen toda la razón. Educar a las personas es muy importante. Entonces nosotros lo hacemos en las aulas. Mi pensamiento siempre ha sido crítico. Sí. Incluso a veces sentamos en el banquillo de los acusados al derecho y les decimos, oye, esto estás haciendo mal, debes irte por esto. Estamos tratando de replantear la norma, ¿no? A veces pensamos que la norma ya por sí misma es perfecta, pero no, sucede que continuamente la tenemos que estar adecuando a nuestro espacio, a nuestro tiempo, a nuestras nuevas formas
de convivencia que tenemos, y eso es lo que hago. Les trato de proyectar a las juventudes pues entusiasmo, es importantísimo generarles ello, que se sientan motivadas, que se sientan entusiasmadas por estudiar, en el caso de nosotros que estudiamos Derecho, es una carrera que va a darles buenas herramientas, buenos mecanismos, no solamente para una calidad de vida, sino para también emprender acciones para que muchas personas que están vulneradas pues se sientan con un cobijo que da el derecho. El derecho pacifica, el derecho genera buenos instrumentos, trata de armonizar a la sociedad, entonces es importante que también ellos sepan. Sí. Aquí en el Senado de la República pues nos sentimos muy contentos, porque aquí es la casa del pueblo, aquí todas y todos son bienvenidas y bienvenidos siempre. Aquí esta es la casa de puertas abiertas. El Senado, ustedes lo saben, representa a la federación, no representa como tal al pueblo, sino a la federación, a las entidades federativas. Pero aquí también tenemos una labor de generar leyes. Aquí se instrumentan las leyes. Es una de las dos cámaras que están, pues básicamente concatenadas para generar leyes, armonizarlas, instrumentarlas, hacerlas un derecho vigente, un derecho positivo, un derecho eficaz. Y eso es lo que se hace aquí en el Senado. Creo que debes darte un tiempo en la siguiente vuelta para que te enseñe el Senado. Es muy hermoso el Senado de la República. El salón de plenos es preciosísimo. Pero al final de cuentas, pues creo que lo más importante del Senado de la República es la labor que hace, ¿no? Sí. Independientemente que también aquí se vincula la política exterior, aquí se ve la política exterior, se hacen nombramientos de personas de gran significado, como pueden ser embajadores, como pueden ser ministras y ministros. Ahora con esta reforma al Poder Judicial, pues aquí vinieron a tomar protesta las personas que van a operar el derecho, personas juzgadoras. Entonces, pues la verdad es que aquí en el Senado de la República siempre hay trabajo, es un lugar de trabajo muy idóneo para generar política. Al final de cuentas, lo decía muy bien Giovanni Sartori, estamos inmiscuidos, inmersos en la política, y aquí lo vivimos cotidianamente. Es un buen lugar para diálogo, para consensos, para generar esa coordinación y esos mecanismos para estar tratando de que a nuestro país le vaya mejor. Y eso es lo que hacemos y nos sentimos muy contentos, muy felices. Sí. Independientemente de esta labor, pues allá afuera creo que es lo más importante, ¿no? Que las personas sientan que ese aparato legislativo está dando buenos frutos, y significa que allá afuera esas leyes se apliquen, claro, armonicen, pacifiquen, porque es importante. Nosotros sabemos que en este año pues nos ha dolido mucho la inseguridad, la violencia, sí, claro, que crece y que nosotros la tenemos que controlar. Uno de esos buenos aparatos es el derecho, siempre lo he pensado. Otro, quizá un superior, pues también es la educación, ¿no? Sí. Generarles cultura a las personas, cultura de la paz, desarrollo de la paz, para que sigan prosperando. Claro. Generar buenas convivencias es importante. Así es, sí. Oye, Isra, pero ¿cómo es tu encuentro con la política? Porque pues la docencia ya vimos que es algo que tú traes inmerso, ¿no?, en tu persona, porque incluso hemos visto, ¿no?, que tú les compartes la poesía a los abogados. Sí, ¿no? Es los jueves de poesía les he llamado, sí, pero ahora cambia todos los días, ya no solamente es jueves de poesía. Sí. A mí me nació primero la política. Yo vine aquí a hacer un servicio social, me quedé y empecé a escalar poco a poco. Qué bien. Te estoy contando que eso fue hace 16 años, ¿no? Ya tiene mucho. Sí. Yo empiezo a dar clases hace 10 años en el alma mater, en la Facultad de Derecho, acabando mi maestría en Derecho Constitucional. Sí. Me invita en ese entonces director a Raúl Contreras, sí, a dar clase, y yo me sentí muy contento, muy honrado después de llevarle nos mandó un concurso, lo ganamos y nos invita a impartir cátedra, sí, en la Facultad de Derecho. A partir de ahí me gustó mucho. Yo inicié primero en la política, no entrando en la docencia, pero me di cuenta que la docencia es sumamente relevante. Sí. Y a veces ni siquiera le damos ese enfoque, porque a veces pareciera ser que los maestros van a cumplir un trabajo, pero no, es el trabajo prioritario, exacto, el trabajo medular para que las sociedades avancen. O sea, el profesor, la profesora tienen en sus manos una cuestión muy significativa, de enorme calado, porque están preparando a las generaciones a salir adelante. La educación no solamente saca adelante a la persona, saca adelante a las familias, claro, y saca adelante a los pueblos. Imagínense qué tan importante es la educación, imagínense maestras, maestros, qué tan relevante es su trabajo continuo, porque además es un trabajo, pues lamentablemente, mal pagado, ¿no? Sí. Los maestros perciben una cantidad muy menor, ¿no?, a lo que deberían de hacer por su trabajo, por su esfuerzo. Sí. Pero aún así la docencia, pues bueno, es tan hermosa en la Facultad de Derecho. Pero yo comencé mi jueves de poesía hace 3, 4 años, porque me di cuenta que la poesía, yo he pensado siempre que la literatura pacifica al país, nos hace, sí, mejores personas. Y a partir de eso me di cuenta que la literatura, y además de eso, la poesía, pues nos va nutriendo el corazón. A mí me gusta mucho la poesía y a mí me encanta, tengo grandes poetas,
siempre les leo a Idea Vilariño con Ya No, a Mario Benedetti, les leo a Borges, por supuesto. Borges es uno de mis grandes maestros, al igual que Walt Whitman. Walt Whitman lo adoro tanto, ¿no? Él siempre que dice que somos multitudes, tiene toda la razón. Somos ese cúmulo de colectividades que nos nutren a nosotros. Entonces nos sentimos muy contentos, pues obviamente, de darles poesía a alumnas, alumnos, alumnes en las aulas, porque al final de cuentas ellos se sienten satisfechos. Y yo tengo siempre un compromiso, termino mi clase y a lo siguiente después de eso es darles poesía. Entonces ellos se sienten hasta muy contentos porque terminando la clase, que al final, pues a mí me apasiona tanto que les doy tantos conceptos en una clase, que lo agradezco mucho porque cada día, cada semestre van subiendo las cantidades de mis alumnas y alumnos y alumnas, pero al final del día de la jornada, porque pues sabrás que con mi horario que yo tengo, pues la clase que yo doy es la última, de 7:40 a 9 de la noche. Entonces es la última, ya están cansados, aún así me escuchan y aún así están contentos, porque además yo no paso lista, a mí se me hace una cuestión, pues incluso como una obligación de esas horribles que uno pase lista, ¿no? Yo siempre he pensado que uno va a la educación, a la escuela, a conocer educación, a impartir educación, por una convicción. Entonces es una convicción que pues ¿para qué les estás pasando lista? ¿No? Yo no aplico lista ni exámenes, me entregan reportes de lectura, participamos, son clases, pues, la verdad, de debate, de comunicación, de diálogo. Y al final del día, pues, cuando uno ya lleva toda esa secuencia jurídico-política, pues, qué bueno terminar con una poesía. Ellos se van muy contentos, yo me voy muy contento, muy satisfecho. Y así lo dispusimos. Entonces, pues, básicamente el jueves de poesía ya no es jueves de poesía, porque ya es todos los días. Yo estoy en la UNAM lunes, miércoles y también los sábados voy a dar clase, entonces pues, mis jornadas son pesadas. Terminando los sábados yo me voy a mi territorio y me encanta estar en mi territorio. La verdad es que nosotros también vemos, México es una situación de empobrecimiento. No hablo de personas pobres, hablo de personas empobrecidas, porque a México lo han empobrecido, ¿no? Personas distintas, poderosas. Pero la verdad es que esa gente la tenemos que empoderar, con conocimiento, con cultura. Por eso me gusta ir a regalar mi libro, u otros libros, grandes autores como Rulfo, como José Emilio Pacheco, como Sor Juana Inés de la Cruz, como Elena Garro. Voy y les entrego el libro y le digo, léanlo. Leerlos va a cambiar la vida, les hace vivir múltiples vidas, los hace sentirse más contentos, los hace sentirse plenos. Entonces, pues podemos vivir incluso más vidas, como decía nuestra querida Irene Vallejo, ¿no? Con un libro. Entonces, pues estamos en eso. Me siento contento de estar en el territorio, de que la gente me siga viendo, porque al final de cuentas yo soy de mi pueblo y me siento muy orgulloso de eso. Me siento muy orgulloso de mis raíces, me siento muy contento de mi color de piel, que es lo que tenemos que combatir todo el tiempo, ¿no? A veces pensamos que uno tiene que ser güerito. No, para nada. La piel es hermosa en todas sus tonalidades. Siempre he pensado que nuestro tono, que nos da un color radiante con el sol, es digno de orgullo, de celebrarlo. Y lo siento así, ¿no? Allí en mi tierra, en Milpa Alta, pues algunos lugares todavía se habla náhuatl. Entonces, rescatar lenguas madres importantísimos, se están perdiendo, ¿no? Lo decía claramente nuestro querido poeta Miguel León Portilla, ese gran historiador, que cuando una lengua muere, pues se oculta, se ennegrece, se entristece la tierra, entonces las tenemos que rescatar. Y allá pues tenemos dos compromisos, rescatar lenguas madres y tener todavía ese maíz que data desde Tenochtitlan. Los últimos pobladores que fueron pues saqueados o exterminados estuvieron en las altas montañas, en Milpa Alta. Entonces ahí tenemos que preservar tradiciones y culturas que además son hermosísimas. Ahí en Día de Muertos todavía uno sale a calaverar con su chilacayote, que es una tradición prehispánica. O sea, es una cuestión de seguir rescatando tradiciones que tenemos vivas, que tenemos vigentes, pero que poco a poco se han ido apequeñando, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es rescatar, fortalecer. Milpa Alta también tiene algo importante, tiene bosques. Milpa Alta tiene poca población y muchísimo bosque, tiene flora, fauna, tenemos ocotes, tenemos oyameles, tenemos encinos, tenemos un sinnúmero de bosques, es hermoso nuestro bosque, y al tener mucho bosque lo que necesitamos hacer es rescatarlo, es reforestarlo, y esa labor nosotros también la hacemos. Por eso ahí en mi Instagram, quien decida seguir Isra Rosell, así juntito, Isra Rosell, ahí me pueden encontrar plantando árboles, porque en la etapa de temporal, en las fechas de temporal, que aquí es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, uno se la pasa plantando árboles, porque plantar árboles es plantar una cuestión de vida, de esperanza, de anhelo. Y también, pues obviamente eso me lo enseñaron mis papás, mis abuelos, mi abuelo Tomás, mi abuelo Luis, que les encantaba plantar árboles. Yo no sabía por qué lo hacían, pero me encantó plantarlos. Ahora entiendo que es una corriente de biocentrismo, entiendo que es importantísimo para nuestra vida
plantar árboles que reduce obviamente el cambio climático, esa emergencia climática que nos ataca a todos. Sí. Y entonces por eso es tan importante. Claro. ¿No? Por eso les invito a que ustedes lo hagan. Hay que seguir plantando árboles, ¿no? Menos gris, más verde, ¿no? Claro, porque claro. pensamos que todo tiene que ser gris, ciudades llenas de gris. No, las ciudades deben compaginar con un verde precioso, que además el verde siempre nos motiva y nos pone contentos, ¿no? Cierto. Sí, Isra. Oye, vemos que también ahorita que comentabas que sales a territorio, nos encantaría algún día acompañarte, porque vemos que, aparte de que compartes cultura, estás siempre con los niños, ¿no? Ahí leyéndoles poesía, también compartiendo libros, como tú comentas, ¿no? Sembrando vida. Nos encantaría acompañarte un día, no sé si nos hablas en el espacio. Con todo gusto. Ustedes están cordialmente invitados. Pienso hacer estas jornadas de reforestación, pues obviamente que se acerque la fecha en finales de mayo, junio, y los voy a invitar porque quiero hacer una reforestación masiva. Creo que también es importante, ¿no? Claro, mucha gente de repente me va a reforestar y se acerca conmigo y vamos y plantamos, pero hacer una reforestación masiva también sería muy importante, porque además le siembras la cultura a la siguiente generación de que tienen que cuidar la naturaleza, ¿no? Por mucho tiempo la naturaleza la vimos como una mercancía, ¿no? La vimos como algo que nos tenía que servir a nosotros. Es una gran mentira. Nosotros tenemos una interdependencia directa con la naturaleza, ¿no? O sea, quizá nosotros ya no existimos y la naturaleza como ser vivo, como un ente completo, va a seguir persistiendo. Entonces lo que necesitamos es cuidarla, protegerla, sentirnos parte de ella, no como conquistadores o como saqueadores, sino ser parte de ella, cuidarlos, ¿no? O sea, yo celebro mucho, por ejemplo, esas iniciativas que de pronto salen, emergen y dicen, oye, tenemos que cuidar a seres sintientes, ¿no? Y a veces protegemos más a nuestros seres más cercanos vivos, como los gatos, como los perros, pero hay un cúmulo de seres sintientes que tenemos que proteger. Así es. A veces yo me incomodo cuando tienes que proteger a una casa, un edificio que data de tantos años, porque ya es una cuestión histórica, pero no un árbol que tiene esos mismos años y que es tan significativo. Entonces hay que replantearlo, es una cuestión de replanteamiento, un enfoque distinto, pero que tiene que ser muy necesario. Sobre todo porque me doy cuenta que la sociedad es despierta. Nuestra sociedad está muy despierta, está muy entregada, lucha por esos derechos, lucha por seguir adelante, pero también por conquistar lo que le hace falta. Entonces es motivarlos, es motivar a la gente para que sigamos así. Sí. Pues muchísimas gracias, Isra. Sabemos que tienes un día súper ocupado. Súper agradecemos por abrirnos el espacio. Discúlpame, no, al contrario, muchas gracias porque pues, los amigos también, ¿no? Merecen conocer tu punto de vista, ¿no? Porque te vemos en las redes, pero también es padre pues platicar contigo. Muchísimas gracias, generosa, querida amiga. No, al contrario. Miren, yo me siento muy contento. Nuestra amiga viene, creo que desde hace 2 meses pidiendo esto, pero pues la agenda a veces se nos complica, a veces estar trabajando continuamente, pues no nos da chance ni de descansar. Yo siempre llego a la casa que es casa de ustedes y después de abrazar como loco a mis gatitos, pues uno lo que quiere es descansar, porque la verdad es que en este momento también es tan necesario el descanso. ¿No? Como un derecho incluso, porque a veces pensamos que nosotros tenemos que trabajar. No, debemos darnos nuestros espacios incluso, ¿no? De ocio, de estar leyendo, porque más nos gusta, de ir al ejercicio, de estar conviviendo con nuestra familia. Entonces, alcanza el tiempo, ¿no? Y yo me siento muy pleno, muy contento. Muchas gracias. Entonces acá 2 temas me llevo de tarea. El primero, que los voy a invitar a la reforestación masiva en junio, y también los voy a llevar a que vayamos a donar libros. Es bien bonito ir a entregar libros, porque a veces sucede que un libro a personas de escasos recursos no les va a llegar. Un libro todavía sigue siendo como en esa etapa de la Revolución Francesa, que solamente los libros eran para los ricos, para los aristócratas. Sucede a veces. Aquí en nuestro México hay personas que no tienen ni siquiera acceso a un libro. Entonces llevarles un libro es importantísimo, porque además les estás generando que puedan vincularse a la lectura, ¿no? Al ánimo de leer, al ánimo de progresar. Eso hace un libro. Entonces es un cambio significativo, menor, como lo decía José Luis San Pedro, pero muy significativo, porque eso va a redoblar esfuerzos. Entonces, pues más contento. Te agradezco mucho, querida amiga. Esta es tu casa, cuando quieras venir aquí estamos. Con más tiempo te voy a dar otra entrevista. No te preocupes. Llévate mi Muchas libro, gracias, léelo, Isra. ojalá te te agradezco muchísimo. Claro que sí, me lo llevo con mucho corazón. Es un gusto. Muchas gracias, Isra. Ven, te doy un abrazo. Gracias, Isra. Cuídate mucho, querida. Tú también, Isra, y pues muchísimas gracias por todo. No digas, es un gusto. Gracias. Adiós, amigos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.